es la capital de la Puglia, compuesta por 6 provincias. Es el puente entre Oriente y Occidente. ¡Bienvenidos a Bari! Empezamos esta excursión en Bari. Recuerden que las excursiones son caras. Pues les voy a hacer una excursión de 27 paradas. He revisado con lujo de detalle todos los lugares donde vamos a ir, incluyendo una degustación de platos típicos de aquí, de la Puglia. Aquí a mi espalda está el crucero. Saliendo de ahí caminando sin coger ninguna lanzadera, nos encontramos con la primera parada, que es el Museo Arqueológico. Entonces vamos a seguir, que van a ver muchas cosas interesantes. Vengan conmigo. La playa más famosa es aquella al final. Imagínense cómo va a ser el recorrido que nos vamos a adentrar para dentro del centro de la ciudad, del casco histórico, y después nos vamos a ir perpendicular hasta la playa. Y después vamos a regresar por todo el paseo marítimo. Esto va a ser pura diversión. Miren lo que les decía yo, todo este paseo es maravilloso. Y aquellas murallas es donde vamos a venir por arriba de las murallas para poder ver toda la costa. Así que se va a caminar. Ahora el segundo punto donde nos vamos a ubicar es en la iglesia de Santa María. Allá está la family. Aquí estamos ya mirando algunos de los barrios más cercanos al litoral marítimo. Y miren el estado de las casas. No se ve muy bonito. Ni tampoco esa ropa extendida en los balcones. Cosa que no existe en otros lugares. Miren esto, qué interesante. Esto es cuando los romanos, bueno, rectificamos, donde estaban aquellas columnas que dije que era algo romano, era la que antes era la iglesia de Santa María. Ahora vamos al tercer punto, que lo ven ahí, que dice Basílica de San Nicolás. Por aquí seguimos nuestro recorrido. Seguimos mirando las callejuelas de aquí de Bari, pero seguimos en búsqueda de la iglesia de Santa María. Aquí ya vemos tiendecitas, juveniles. Esta zona se ve más turística. Ya ven que esta zona sí está bastante, pero bien cubierta de muchas terrazas. Muy bonito todo. Sí, aquí tenemos la iglesia de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás es bastante grande, bastante grande. Tiene aquí la plaza de San Nicolás. Muy bonito todo esto aquí. Regresamos después aquí de la iglesia de San Nicolás y vamos a coger una gran calle peatonal que es muy turística también, llena de cosas para vender. Lo mismo gorra, camiseta. Aquí te encuentras de todo, pero de todo un poco. Muy bonito esto, con terrazas. Así que lo mismo te encuentras un bar, que es una tienda. Miren los patios interiores. Muy bonito, es muy turístico esta zona. Ahí está la señalización de la iglesia San Marcos. Dicen que es para acá. Muchos arcos hay aquí. Y este es una hostería. Llegamos aquí a una gran iglesia que no sé cuál es. A ver si les puedo decir. Llegamos aquí a la famosa catedral de Bari. Miren qué imponente. Wow y wow. Si se dan cuenta, aquí salimos del casco histórico. Ya esta es la ciudad nueva.
y de ahí para allá es el casco histórico. Estamos aquí en uno de los lugares más importantes, se puede tomar el agua en este lugar y esta es la Plaza Mercantile, una gran plaza llena de terrazas. Como pueden apreciar, es bastante amplia. Aquí en la misma Plaza Mercantile, muy cerca está la Fontana de la Pinna, algo muy famoso, el cual tiene muchos bares, muchos restaurantes. Muy bonito, muy bonito. Seguimos aquí en la Plaza Mercantile, en búsqueda de hacer algunas comidas, como el panzerotti, que hay de diferentes tipos y es a 2 euros. Aquí descubrimos un lugar donde hay panzerotti. Miren estas vistas, aquí estamos a la parte de las murallas. Recuérdense que el crucero está para aquella zona de allá. Y nosotros vamos a seguir por todo este recorrido hasta llegar hasta la playa, una de las playas más famosas. Después le digo el nombre, se van a reír un poco. Recuerden que en las terrazas este nombre de Tabachi es como taberna, es como los bares allá en España o en Gran Canaria. Son lugares donde tú puedes degustar comidas a muy bajo precio. Seguimos por aquí, entonces, caminando por este maravilloso lugar. Y vemos los niños vienen atrás degustando sus pizzas y todas las cositas que compramos, dándole patada uno al otro, como siempre, jugando. Nos encontramos con un seguidor que nos seguía en el canal italiano y bueno, entre todos mencionaron nuestro canal para que vean que ya nos empiezan a conocer de muchos lugares. La Plaza Ferraresi, una plaza muy importante que se une casi siempre más o menos con la otra plaza. Recuerden que ya nos salimos del casco histórico, ya ahora vamos rumbo a otros lugares maravillosos de esta ciudad para no solamente ir al casco histórico y quiere llegar hasta la playa más famosa de aquí. Cerca de esta Plaza Ferraresi está el Teatro Margarita. Después regresaremos por ahí, por el paseo marítimo. Ahora vamos caminando por la vía Corso Cavour. Aquí está el Banco de Italia, pero miren la fuente, qué bella. Una gran ciudad, es imposible visitar todo esto. Caminando por esta vía nos encontramos con el Teatro Petruzzelli, que es un verdadero tesoro cultural. Hombre, ya veo por qué los italianos visten tan bien. Miren esta marca de ropa, qué guapo, qué colores más vivos, qué vida. La ciudad de Bari nos sigue sorprendiendo, pero ahora te voy a llevar a una de las playas más famosas que se llama Pan y Tomate. Aquella loma, es que aquí ya para irnos ubicando, vamos a acercarnos a la vía marítima para coger derecha, para ir a esa playa que se llama Pan y Tomate, porque en realidad son 27 lugares, pero son distantes. Vamos a ver a cuántos podemos ir. Aquí llegamos ya al litoral marítimo y vamos a ir caminando a ver hasta donde nos da la fuerza y los pies para enseñarle la playa. Ahí vemos la family donde va por el parque. Sí, hemos caminado, miren dónde está el barco. Allá está, aquella torre es el casco histórico y el barco está lejito y nosotros venimos por aquí porque quiero llegar hasta el final, que es la playa. Muy bonito todo esto aquí, pero hay que caminar. Y la familia disfrutando con su barquito. Bueno, pensándolo bien, la playa es al final, señores. Y el tiempo está limitado porque el barco llegó a las 2 de la tarde y a las 6 hay que estar ya a bordo. Entonces es imposible ir hasta la playa. La playa ya es aquel final. Sí, vamos a seguir enseñándole otras cosas porque esto está fuerte, pero fuerte, fuerte. Aquí caminando ya de vuelta por la avenida marítima nos encontramos con este hermoso parque. Ya estamos cansados
Es verdad que es una ciudad demasiado grande, que siempre doy el mismo consejo. En estas ciudades grandes hay que coger un bus turístico, señores, porque no es posible caminarla. Tú puedes ir al casco histórico, pero mi consejo son dos: calzado muy cómodo y coger el bus turístico, que por 20 euros o 30 a lo máximo te puede enseñar los lugares más turísticos de toda la ciudad. Las terrazas, billetería. Está muy concurrido esto, todo el mundo tomándose su cervecita. Ahí tenemos Derra a la Lance. Eso es un mercado de pescadores, que claro, hoy domingo está cerrado, pero hay mucho pescado fresco en esa zona, muy cerca del casco histórico, para que se ubiquen. Tenemos la family pidiendo helado, ya. Miren esta zona qué bonita, qué bien cuidado los parques, eso sí, me ha encantado. Aquí encontramos una fuente para tomar agua, aunque seguimos en búsqueda del heladito italiano. Increíble, pero el agua está fría. Si tomamos agua de Bari, ¿tenemos que volver? Aquí llegamos a la misma plaza de ahorita. María Victoria se ha quedado del otro lado de la calle. Mírenla. Al final no fuimos a la playa Pan y Tomate porque nos dijeron que era demasiado lejos, que para ir teníamos que coger una guagua, y como no queremos aventurarnos demasiado porque ya pronto tenemos que subir al crucero, pues decidimos no ir. Entonces pues nos hemos quedado en el casco histórico dando vueltas, descubriendo más de la ciudad de Bari. Vamos a mostrarle un poquito los precios de aquí de Bari para sentarse a comer en algunas de sus terrazas. Aquí les vamos viendo 7,50, 10 euros. Bueno, son los precios de zonas turísticas. Vamos caminando de regreso al crucero. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado Bari? Bueno, lo que no me ha gustado es que he caminado mucho. He caminado mucho y es bastante tedioso, porque si vas al centro histórico, a lo que es el casco histórico aquí en esta zona, no hay problema. Pero ya cuando sales a los alrededores, agüita. Claro. Bueno, es que Bari nos ha sorprendido, debo decirlo, es inmenso, ¿no? Se nos ha quedado, pensábamos ir a 27 sitios, se nos han quedado muchos por descubrir, así que a lo mejor tendremos que volver para seguir descubriendo esta gran ciudad. En las calles con recorridos turísticos guiados, que hay señalizaciones, encontramos estos sitios con cajas autodispensables de bebidas y snacks. Son un poco más económicas. Mira, por ejemplo, aquí tenemos bebida que acabo de ver que es Peroni, ¿vale? Pues italiana. Pues muy bien, la Coca-Cola a 1,20 la acabo de pagar a 2 euros, así que bueno, una opción económica. Bueno, no me puedo ir de aquí. Sí, le dije a Carlos que había cerveza Peroni y dijo, yo quiero. Es la cerveza típica italiana. Vamos a comprar. La Peroni. Vale, 1 eurillo. Vamos a poner el dinerito. Vieni un attimo. Muy simple. ¡Eh! Prego. Muy bien. Aquí la tenemos. Y las moneditas. ¿Dónde caen las moneditas? Ahí vemos a Mandy, que está acomplejado porque está llevando la cartera. El bolso de... Mira, la hermana lo cubre para que no lo grabes. Mira, mira, Ya Giselle probó su helado italiano. Yo no me puedo ir de aquí sin tomar la Peroni. Es una cerveza totalmente italiana. Y lo más importante es que no estoy conduciendo. Si tiene algo de alcohol, pero bueno, un día no pasa nada. A ver si te gusta. Más que la tropical. La he probado en varias ocasiones. Y siempre me ha gustado la Peroni, una cerveza suave. Salud, porque belleza sobra. Ya estoy grabando. Por favor, miren este restaurante que va quedando a mi espalda. ¡Qué nivel! Todo dorado, blanco, me encanta, está precioso.
No sé los precios, tienen las cartas son doradas, increíble, súper lujoso, me ha encantado. Tomo nota. La iglesia de Jesús, ¿ven? ¿Se la puedo enseñar? Sospecho que hemos regresado al mismo punto. Sí, hemos dado una vuelta en círculo. Ay, qué gracioso. Bueno, pues nos vamos a la avenida Marítima entonces. Hemos tenido suerte porque hoy por la mañana el día estaba fresquito. Ya son las 5 de la tarde y se va sintiendo muchísimo el vapor. Pero bueno, ya hemos terminado de recorrer toda la ciudad. Ya nos vamos para el crucero. Espero hoy sí poder darme un bañito en la piscina. Y bueno, pues nada, te sigo contando ahora. Aquí comienza la calle, la parte peatonal, y en realidad esta es la parte, la parte de las murallas, que es a donde vamos a subir para poder ver toda la parte marítima, algo más que pueden conocer. Otra forma de descubrir la ciudad es en el trencito turístico. Este es el paseo que les hablé, es la parte de las murallas. Ahí vemos la familia buscando la sombra. Muy bonito, pero sobre todo miren las vistas. Aquí van a apreciar otra de las entradas por ahí, por ese arco, hacia el casco histórico. Bueno, aquí parece que hay un poco de falta de juego para los niños, o de piscina, porque en este salidero de agua los niños lo que hacen es jugar. Ahí vemos a María sacando vídeo. Y desde esta terraza nos despedimos por hoy. Nos ha encantado la ciudad de Bari, más grande de lo que pensábamos, con una infraestructura increíble. ¿Y qué les puedo decir? Mañana una nueva aventura del crucero Costa Deliciosa por el mar Adriático. Nos vemos. Suscríbete si aún no lo has hecho, que así nos apoyas y ya sabes que es totalmente gratis.